Nosotros de esta manera ya nos estamos preparando para recibir la palabra de la mañana. Esto no ha terminado, usted manténgase ahí. Mucha gente conectada todavía. Sabemos que hay muchos que salen a tus respectivos trabajos, hay diferentes cosas que hacer. Pero que estés ahí es una tremenda bendición. Si estás ahí es porque Dios quiere que estés ahí. Él ha permitido que estés allí para que ciertamente puedas ser partícipe y escuchar lo que Dios tiene para ti. El pastor Prudencio Rivera es nuestro invitado de los martes a esta hora y Dios ha puesto una palabra en su corazón. Y esa palabra la compartirá con nosotros. Dios le ha dicho algo. Yo no sé lo que es, pero Dios le puso algo en el corazón. Y nosotros estamos listos para recibirla. Él es pastor de la iglesia cristiana, Discípulos de Cristo, en el barrio allá Candelaria de Toa Alta, o Toa Baja, que es aquello ya. Así que yo te invito para que ciertamente te mantengas allí con nosotros y escuches lo que la palabra del Señor, a través de los labios del pastor Prudencio Rivera, tiene para nosotros hoy. Así que, pastor, permítame quitar este banner que no es el suyo. Ahora sí. Ahora sí, de mi corazón a tu corazón. Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Dios te bendice, Pastor Semidey. Buenos días y saludos a todos y a todos los que nos escuchan. ¿Me escuchas bien allá? Le escuchamos muy bien, pastor. Okay. Pues tú me dices cuando estamos listos, pastor. Adelante con la palabra. Estamos deseosos de escuchar lo que Dios ha puesto en su corazón. Claro que sí. Pues nuevamente deseosos también estamos nosotros, que estuvimos ausentes, ¿verdad? Y agradecemos que nos haya cubierto en estos martes que no pudimos estar, pero ya estamos aquí de vuelta, dándole gracias al Señor, dándole gloria y honra al Señor. Así que le invito a todos los que nos escuchan a que busque en su Biblia Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Vamos a estar compartiendo la historia de Esteban, el primer mártir. Es una palabra poderosa que, a pesar de que es una muerte, vamos a poderlo ver desde otras ópticas que queremos compartir con ustedes en la mañana de hoy, que espero que sea de bendición, así como ha sido para mi vida. Le invito a que podamos leer el texto bíblico y estaremos bajo el tema cielos abiertos. Proclame que hay cielos abiertos de parte de Dios en esta mañana para la gloria y honra de su nombre. Y leemos la palabra en Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Dice así: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tengamos una breve palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nos depositamos una vez más en tus manos para que tú nos uses como instrumento tuyo y tú nos hables a todos y a todas por tu palabra. A ti, Dios, damos gracia, damos gloria y damos honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. El estar en el camino de Dios, investido de su poder, no es sinónimo de ausencia de ataques, problemas o adversidades. En la iglesia primitiva, llena del Espíritu Santo, y específicamente en Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, podemos ver que el enemigo atacó a la iglesia. En Puerto Rico y las naciones tenemos grandes retos que solo podemos superar con la ayuda e intervención del Espíritu Santo. Estamos enfrentando
la pandemia desde hace ya 13 meses, pero hay otras pandemias que estamos enfrentando hace décadas. La pandemia de la corrupción, que es generalizada a nivel mundial, falta de valores y ataque a la familia y a la vida, como es el aborto. La iglesia, al igual que todos y todas, pasamos por las adversidades desde sus inicios. Lo vemos en la iglesia primitiva, en la cual podemos resaltar de manera de repaso con la persecución y acusación de los apóstoles, donde hubo cárcel, azotes e intimidación para que no predicaran sobre el Cristo resucitado. Esto lo podemos ver en Hechos 3 y 4 con Pedro y Juan, pero el respaldo de Dios era poderoso y miles venían a los pies de Cristo porque obedecían al Señor. Segundo, el caso de Ananías y Zafira en el capítulo 5 de los Hechos, para tratar de contaminar a la iglesia con la mentira, pero prevaleció la verdad, porque la verdad es más poderosa que la mentira. La verdad eterna y la fidelidad de Dios es mayor que la realidad temporera que estamos viviendo, y póngale el nombre que usted quiera a la situación que podamos estar viviendo. La verdad eterna de Dios es más grande y poderosa que cualquier adversidad que podamos estar enfrentando. Tercero, con la murmuración de las viudas en Hechos 6, para tratar de desenfocar a los apóstoles y que descuidaran la enseñanza de las escrituras, el tiempo de la oración y la evangelización. Ahora, en Hechos capítulo 7, que para mí es una historia poderosa espiritualmente, se da una gran tragedia. Asesinan a un inocente llamado Esteban, siendo el primer mártir cristiano. Ya habían crucificado a Jesús, como todos y todas sabemos. Esteban había sido escogido como uno de los 7 diáconos para servir a las mesas en favor de la necesidad de las viudas judías griegas y resolver esa situación para que los apóstoles pudiesen estar enfocados en la oración, en la enseñanza de la palabra, en la evangelización. El texto bíblico dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, tenía buen testimonio y gran sabiduría en el Espíritu. Son unas excelentes cualidades espirituales en medio de la vida de Esteban que todos y todas debemos procurar tener. Luego, Dios lo usa con poder, autoridad y sabiduría similar a los apóstoles, pero también es atacado por el enemigo usando a su propia gente, líderes religiosos, para acusarle falsamente y apedrearle hasta matarle. El primer punto que quiero compartir con ustedes es que en medio de este terrible proceso, Esteban vio los cielos abiertos. Vamos a proclamar que en este día Dios, aleluya, abre los cielos. Hay cielos abiertos de parte del Señor. Se da una acusación falsa. Los líderes religiosos acusan a Esteban de blasfemia, después de que Esteban fue usado con poder y autoridad por el Espíritu Santo para sanar enfermos, hacer milagros y dar un poderosísimo discurso que mencionó desde el Génesis a toda la historia bíblica hasta la muerte y la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Comienza con el llamado de Abraham, o de Dios a Abraham, mejor dicho, y la promesa para su descendencia, siendo viejo, y su esposa Sarai estéril, y sigue con toda la historia bíblica que es poderosa, porque Esteban conocía Biblia, conocía el Antiguo Testamento, hasta terminar con la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador. En medio de esa proclamación, los judíos acusan a Esteban y lo apedrean hasta la muerte, como leímos el texto bíblico, y como todos y todas
conocemos esa historia, pero en el dolor de las pedradas de Esteban, él vio los cielos abiertos. En medio de nuestros dolores podemos ver los cielos abiertos porque Dios está en control, porque Dios es fiel para la gloria y la honra de su nombre. En medio del dolor de Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, él vio los cielos abiertos, vio a Jesús a la diestra del Padre, vio la manifestación de la Trinidad. El versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Qué maravillosa manifestación y poderosa de la Trinidad experimentó Esteban en el momento más difícil de su vida, donde estaba siendo apedreado hasta la muerte. La Trinidad se manifestó y podemos remontarnos que también la Trinidad se manifestó en el bautismo de Jesús. Jesús, bautizado por Juan, experimenta la manifestación del Espíritu Santo que descendió como paloma y la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Uno de los simbolismos del bautismo es la muerte a la vieja criatura para resucitar juntamente con Cristo. Pregunto en esta hora una pregunta de reflexión. ¿Qué tenemos que enterrar hoy para ver los cielos abiertos? Alabado es el nombre del Señor. En medio de esa poderosa manifestación de la Trinidad, podemos ver a Esteban que experimentó lo que experimentó Jesús. Estaba bautizándose, vio al Espíritu Santo descender como paloma y se escuchó la voz del Padre decir que ese es su Hijo amado. Esteban, lleno del Espíritu Santo, pudo ver también en los cielos abiertos, aleluya, a el Padre y a Jesús a la diestra. Qué maravillosa experiencia espiritual en medio del dolor para la gloria y la honra del Señor. Experimentó Esteban en ese momento que parece una tragedia y que lo era definitivamente, pero Dios que está en control se glorificó y abrió los cielos. Hoy Dios tiene cielos abiertos también para cada uno de nosotros en esta mañana y en este día y en este tiempo para nosotros poder mirar con ojos espirituales. Número 2, Esteban enseñó y encarnó el amor y el perdón de Dios. Al momento que lo apedrean, su cara, dice el texto bíblico, era como de ángel, evidencia de que estaba bajo la cobertura espiritual. Para experimentar lo que hizo Esteban, necesitamos estar llenos y llenas y dirigidos y dirigidas por el Espíritu Santo. Nosotros en Puerto Rico, y lo conocen allá nuestros hermanos de Panamá, de Venezuela, de Colombia y de otros países, tenemos el testimonio de nuestro hermano Gille Ávila, un hombre lleno del Espíritu Santo que le mataron a su hija y el Señor en medio de un periodo de oración lo movió el Espíritu Santo a ir a la cárcel y allí en la cárcel hablar con el verdugo de su hija y él darle el perdón a aquel yerno que había asesinado vilmente a su hija. Y después de este acto que hizo nuestro hermano Gille Ávila, aquel hombre se arrepintió y aquel hombre fue el evangelista en aquella cárcel, porque eso lo hace el Señor, porque Gille estaba lleno del Espíritu Santo del Señor. En paz descanse. Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos. Que en este día Dios abra nuestros ojos espirituales
para que podamos ver los cielos abiertos y que el Espíritu Santo siga obrando en medio de todo este proceso de pandemia para su gloria y su honra. Cuando le apedrearon a Esteban, encomendó su espíritu a Jesús. Dios no lo libró de la muerte física. Fíjense, Dios no lo libró de la muerte física. Permitió que tocaran su cuerpo, pero no le pudieron tocar el alma. Alabado es el nombre del Señor, como nos enseña Hechos 7, 59, 60. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Vemos que Esteban dio y pidió perdón por sus adversarios. Esteban, lleno del Espíritu Santo, pudo enseñar y encarnar el amor y el perdón de Dios, que son valores fundamentales no solamente para nosotros como ministros del Señor, sino para todo siervo y sierva del Señor, que estamos llamados y llamadas a perdonar a nuestros ofensores. Esteban lo hizo y podemos ver la contestación de Dios con la conversión de Pablo, quien autorizó la muerte de Esteban en aquel momento. Jesús enseñó el perdón en la oración modelo del Padre Nuestro y lo practicó en su vida y también en la muerte en la cruz. Allí en la cruz, el mismo Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquel ladrón de la derecha que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, él le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Definitivamente, cuando nosotros perdonamos, porque somos perdonados para perdonar, somos bendecidos y bendecidas, así como Esteban lo hizo, así como Jesús lo hizo. Así nosotros también tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. En la pastoral experimentamos pedradas que nos hieren, pero estamos llamados y llamadas a perdonar por amor y en obediencia a Dios, y seremos bendecidos y bendecidas. Cuando decidimos perdonar, porque el perdonar es una decisión, somos sanados y sanadas para la gloria de Dios. Número 3, finalmente, la muerte de Esteban fue usada por Dios para expandir la iglesia, para expandir el reino del Señor. Después de la muerte de Esteban, se da la expansión integral en la iglesia primitiva y se reprodujo el avivamiento espiritual. Estamos orando por ese nuevo avivamiento en este tiempo para la gloria y la honra del Señor. Había una gran promesa que el Señor Jesús le había dado a sus discípulos en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En el momento que ocurre el evento de la muerte de Esteban, ellos están en Jerusalén. Aquella muerte pudiese verse como que era una posible aguante de el empuje que tenía la iglesia en aquel tiempo. Pero fue todo lo contrario. La muerte de Esteban provocó que el Señor la usara para que el reino se expandiera, y la promesa que Dios había dado en Hechos 1:8 se pudiese expandir y se hubiesen salir de Jerusalén a Judea, a Samaria, hasta los confines de la tierra. Y posteriormente el Señor usa a Pablo, pero Dios también utilizó a Cornelio, oh gloria al nombre del Señor, para que el evangelio fuera expandido, porque ese era el propósito
de Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Alabado el nombre de Jesús. Lo que parecía muerte en la vida de Jesús fue resurrección y bendición. Lo que parecía muerte en la vida de Esteban fue de bendición y de expansión para la gloria y la honra del Señor. Lo que parecería muerte en ocasiones, como ha pasado con toda esta cuestión de la pandemia, Dios la torna en bendición. En medio de la pandemia, Dios ha expandido su reino. Alabado es el nombre de Dios en medio de las plataformas digitales, como muchos de nosotros hemos experimentado, que en nuestra mente no tuviese el alcance o no habíamos pensado el alcance que iba a tener la palabra del Señor, la proclamación de Dios en este tiempo pandémico. Y todo por la gracia, por el amor, la misericordia y para la gloria y la honra del Señor. En la pandemia se han perdido vidas y estamos en una tercera ola de contagios. Al igual que Esteban, vamos a confiar en Dios, que en medio de la pandemia la iglesia se expande de manera integral para su gloria y honra. Todos los pastores y pastoras estamos enfrentando grandes retos, es una realidad, pero Dios es fiel y la iglesia es de Dios. Usted y yo somos solamente instrumentos del Señor. Sabemos que la pandemia ha acomodado a mucha gente y es necesario sacudir espiritualmente para retomar el propósito divino guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aquella muerte sacudió la iglesia y entonces salió Esteban, salió Felipe y posteriormente otros discípulos más fuera de Jerusalén para la gloria y la honra de Dios. Vamos a orar para que la iglesia experimente una expansión de llenura del Espíritu Santo y la palabra, para obedecer a Dios y servir por amor y con amor. Vamos a expandir nuestra fe y visión espiritual con esta poderosa enseñanza de Dios en la vida de Esteban para ver que todavía hay cielos abiertos. Con la muerte de Esteban hubo expansión de territorio físico y también espiritual. La muerte de Esteban no fue el final, sino la continuidad de la promesa de Dios para su pueblo. Y se vieron obligados entonces a salir de Jerusalén y alcanzar más almas para Cristo. En medio de el temor que puede producir el contagio y la posibilidad, porque uno no sabe a quién le puede provocar la muerte, nosotros debemos tener nuestra confianza puesta en el Señor, cuidarnos como debe de ser, pero también nuestra confianza en el Señor, porque la iglesia es del Señor y nosotros, tú y yo, estamos en el plan de Dios, porque hay propósitos de Dios con cada uno de nosotros y el tiempo de nosotros partir con el Señor lo sabe el Señor. Es bueno prepararnos, como decía el pastor Semidey en su alocución, pero nosotros sabemos cuál es nuestra finalidad, cuál es nuestro destino en medio de nuestra vida, en esas moradas celestiales, pero mientras eso ocurre, tenemos que seguir proclamando, como hizo Esteban, las buenas nuevas de salvación. Usted y yo, en medio de todo este proceso, podemos ver como Esteban que vio los cielos abiertos. Yo creo que Dios nos está hablando por esta palabra. Esteban miró al cielo en medio del momento más oscuro de su vida. Mirar al cielo es mirar a Dios en el momento más difícil que podamos estar pasando en nuestra vida. Lo que estamos viendo no es para matar la iglesia. Aunque mucha gente quisiera silenciar la iglesia, es para ver la gloria de Dios. Vamos a creerle al Dios que nos ha llamado. Dios abre los cielos y nos dará alguna visión, nos dará alguna señal, nos dará las fuerzas necesarias para nosotros seguir caminando en fe con el Dios que nos ha llamado. En el nombre de Jesús, proclamemos
cielos abiertos en este día y expansión espiritual e integral para la gloria y la honra del Señor. En esta historia bíblica vemos la realidad del infierno con todo su fuego y toda su oscuridad, pero también vemos la verdad eterna del gran yo soy que evidencia el cielo con toda su luz y todo su brillo, porque nuevamente las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Que en este día podamos ver y experimentar los cielos abiertos, la expansión del reino y decidir perdonar a nuestros ofensores. Y termino con un texto bíblico que todos conocemos, que he compartido también aquí con ustedes, de Lucas 9:23, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Los seguidores de Jesús debemos de aprender, al igual que Esteban, a morir no literalmente y físicamente, sino a morir espiritualmente para hacer la voluntad del Señor. Que así nos ayude Dios. Dios te continúe bendiciendo. Pastor, no te escucho. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Debe quitarle el mute. Subí el volumen, pero no le quité el mute. Pero ahora sí estamos. Le damos gloria a Dios, porque Dios en su gracia nos permite disfrutar de esta palabra hoy y de este tiempo especial. Gracias a los que están conectados, como por ejemplo Ángel Morales, que nos dice: gracias, Pastor Prudencio, por esa palabra de vida que Dios puso en su corazón. Bendecido, al igual que a los suyos. Está también Elsa Morales, que nos dice: sí, señora, esta palabra. Ana Luisa Otero, la pastora, nos envía unos aplausos. Teresa Budiño nos dice: así es. Madeleine nos dice: aleluya, amén a esa palabra. Ciertamente tengo por acá también a través de YouTube, tengo a la gente querida de Compartiendo Principios de Vida. Nos dice: saludos y bendiciones, Pastor Prudencio. Qué bueno saludarle. Amén. Nosotros agradecidos del Señor, porque hoy hemos recibido una palabra que toca nuestros corazones. Pastor, pero antes de irnos y de pasar, ¿verdad?, a otras experiencias y finalizar este programa, la oración es importante. Amén. Tener esta palabra de oración y que ciertamente la oración permita que la palabra que ha sido dada no vuelva atrás vacía. Adelante, pastor. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Nos acercamos a ti nuevamente en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, dándote alabanza, dándote adoración y dándote gracias. Te pedimos, Dios, que esta palabra que es semilla, oh Señor, que tú siembras en nuestros corazones, tú la hagas germinar y que la hagas dar fruto al 30, al 60 y al 100 para tu gloria y tu honra. Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales y podamos ver y experimentar los cielos abiertos. Señor amado y Dios bueno, que en este tiempo, oh Señor, tú quieres también expandir tu reino. Lo hemos visto con las plataformas digitales, pero también, Dios, te pedimos que tú permitas ver en otras instancias para tu gloria y honra. También, Dios, que tú nos permitas, al igual que Esteban, al igual que tu Hijo Jesucristo, oh Señor amado, perdonar a aquellos que nos pueden haber apedreado en medio del camino, Señor. Señor amado, gracias por este privilegio hermoso que tú nos permites tener en esta mañana. Y a ti, Dios, damos gracias, damos gloria y damos honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Para la gloria del Señor. Pastor, luego de escuchar esta linda palabra y esta linda oración, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted, pastor, y comunicarse con el ministerio de la Iglesia Discípulos de Cristo, allí en el barrio Candelaria? Amén. Estamos nuevamente en la Iglesia Discípulos de Cristo, el Valle Verde, en Candelaria, Arenas, en Tuabaja. Allí estamos en la carretera 865. Estamos presencialmente los domingos. Tenemos una programación también virtual durante la semana. Y el teléfono personal es 787-550-8333.
550-8333 y el email prudencio.rivera@yahoo.com, prudencio.rivera@yahoo.com. Estamos para servirle. Dios me les continúe bendiciendo a todos y a todas. Pastor, sabes que te amamos. Un abrazo. Amén, amén. Eso es recíproco. Un abrazo. Cuídate a tu esposa. Cuídate mucho. Claro que sí. Un abrazo, pastor. La paz de Dios